Continuamos. Entonces, ya aplicamos la propiedad 2 que me dice que la suma de funciones y se integra es la suma de las integrales. Ahora, ¿qué otra propiedad puedo aplicar? ¿Qué me está diciendo la propiedad 3? Que C es una constante, ¿Y qué le pasa a la constante si está en una integral? se elimina, Segura, se elimina. A ver, aquí la constante, ¿dónde está? Dentro. Y aquí está. está afuera. Entonces, ayúdame con la primera, por favor. ¿Quién es la constante? 4. Entonces, ¿cómo sería? 4 de la integral de 0 a 1 con respecto a, A la función de X, ajá, más, continúa, por favor. más 4, A ver, ve aquí, estamos aquí. ¿Cuál es la constante en la segunda integral? sería 3 Ok, entonces sería 3 que multiplica la integral de 0 a 1 de qué? de X al cuadrado. Con respecto a X. X. Excelente. Entonces, pues aplicamos. ¿Te acuerdas cuál era la antiderivada de X a la N? Es X n más 1. Sobre. N más 1. Perfecto. Y ahí te voy a dar otra regla. La integral de una constante con respecto a X es igual a la integral, bueno, constante por la integral de X, este es igual a X. Entonces, vamos a integrar. Integramos. Entonces, le- el 4 sale, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es la integral de una constante? En la primera integral, ¿con respecto a quién estamos integrando? De X. Ok, entonces la integral de una constante es la variable. En este caso, la integral de X o la integral de una constante simplemente es X. X, ¿vale? Se coloca o se cierra el corchete y se pone el límite a evaluar de 1 a 0, si quieres. Vamos a ver, más 3 veces. ¿Cuál es la integral de X al cuadrado? De X sería X Ah, también. a ver, pero aquí hay una variable. Yo te puse una fórmula de la integral de una potencia. Recuerda que la integral es la antiderivada. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de X al cuadrado? Sería 3X. Sigue esta fórmula, porfa. Es X, ¿cuánto vale N? Vale 2. ¿Y qué dice la fórmula? A la N se le suma 1. Entonces sería X cúbica sobre N más 1. ¿Y cuánto es N más 1? Igual 3. 3. Evaluada de 1 a 0.
Perfecto. Y ahora, ¿qué hacemos? Podemos multiplicar. ¿Qué podemos hacer? A ver, platícame. Ya tengo evaluada. Pero la propiedad 1, ¿qué me dice? Que puedo evaluar restando el límite superior menos el límite inferior. Entonces, esto queda 4x evaluada de 0 a 1 más, ¿estás de acuerdo que este 3 y este 3 se hace la unidad? Sí. Entonces, esto sería x cúbica evaluada de 1 a 0. ¿Cómo se haría esa evaluación? Es fácil. X vale 1 y vale 0, pero empezamos 4, límite superior, menos el límite inferior, más el valor de X. Sería el límite superior menos el límite inferior elevado al cubo. Eso es lo que nos está diciendo, el límite superior menos el límite inferior. Entonces, si ponemos 4 por 1, 4, más 1 menos 0 a la cúbica, simplemente es 1. Y el resultado del área bajo la curva significa que son 5 unidades. Empiezan las dudas. ¿Cuáles son? Ahí donde dice la propiedad 3. Ok, desde ahí, ¿no? Sí, desde ahí. Bueno, ya tienes la propiedad 3. La propiedad 3 nada más te dice que sacamos las constantes. Sacamos 4 y sacamos 3. Y dejamos todo normal. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ya ninguna. Ok, ahora vamos a partir. Integramos. El 4 está fuera del integral. La antiderivada de una constante es la variable. Entonces, la antiderivada de 1 es x, de acuerdo a esta fórmula. Más el 3 que está fuera de la integral y sacamos la integral, o sea, la antiderivada de x al cuadrado, pero nosotros sabemos que la antiderivada de una potencia es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, por eso sale x cúbica sobre 3. ¿Dudas hasta ahí? No. Ahora, ¿por qué le pongo estos límites? Esto se conoce como límites, porque recuerda que nuestro objetivo es encontrar el área bajo la curva en un punto A y en un punto B de una función f de x. Entonces, si yo tengo el límite superior, que esto es el límite superior y este es el límite inferior, quiere decir que al integrar y tener esos límites, yo la tengo que evaluar. ¿Cómo la evalúo? Simplemente x es el intervalo general, es de A hasta B. Entonces, como tengo 4x y x se debe restar 1 menos 0, todo esto se vuelve x. Igual, esto se vuelve x. Entonces, recuerda que la propiedad 1 me dice que se puede evaluar de b menos a. Límite superior menos el límite inferior. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Pues simplemente salen números negativos y no es correcto porque todo el área tiene números positivos. Entonces, una vez que evalúas, es 1 menos 0, 1 por 4 me da 4. 1 menos 0 por 1 por 1 por 1 me da 1. Y se suma y esta es el área. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ya ninguna. Vale. Ya quedó claro. Recuerda que es práctica, esto no te debes estresar.
Entonces ya aprendimos que la integral es una antiderivada y tiene propiedades y casualmente son las mismas que la derivada. Entonces tenemos otra propiedad. La propiedad me dice, si yo tengo una integral de c evaluada de ca de una función f de x más otra integral evaluada de b a c de la misma función, es exactamente lo mismo que integrar una sola función de a a b, porque a b son los límites inferiores y superiores de las dos. Nada más, es decir, si yo tuviera, por ejemplo, una función f de x y tengo tres intervalos, por ejemplo, a, c y b, la primera integral me calcula el área que estoy sombreando de a a c. Sin embargo, la segunda integral me calcula el área de c a b. ¿Y qué me está diciendo? Que es exactamente lo mismo que integrar todo lo que está en amarillo, de una vez contemplando el límite inferior y el límite superior b. Entonces quiere decir que una integral a cachos es lo mismo que evaluar toda la integral en los límites que se tiene. Para no estresarnos más, vamos a calcular estas integrales. Dame un segundo. Te está diciendo que si se sabe que la integral de 0 a 10 de una función f de x es con respecto a de x es igual a 17 unidades y la integral de 0 a 8 de f de x es igual a 12 unidades, tenemos que encontrar cuánto vale de 8 a 10. ¿Cuál es tu razonamiento? ¿Cómo resuelves eso? Pues yo diría que con la fórmula sumando de A a C y luego de C a B. Pero ya tienes los valores. Tienes que de 0 a 10, el límite superior, ¿cuánto es? 10, ¿no? Sí, Vale 17, pero de 0 a 8 vale 12. ¿Cuánto vale de 8 a 10? Si quieres, te lo ilustro. Es decir, tienes una integral, ¿vale? En un eje. Esta es la función f de x y tienes que es de 0 a 8 y de 8 a 10. Entonces, de 0 a 10, ¿cuánto vale? Según qué dice el ejercicio. vale 17. Perfecto, voy a cambiar de color. Ahora, de 0 a 8, que es el color verde, ¿cuánto vale? Vale 12. Por lo tanto, ¿cuánto vale de 8 a 10? Ese es el valor que se tiene que sacar. ¿Pero cuánto es? Si ya tienes que el total es 17 y el anterior es 12. Es lógica, ¿eh? Trata de resolverlo. A ver.
¿Sería 7? ¿Por qué 7? Porque ahí del 12 de... sí, del 17 al 12 se le quitan 5. Entonces sería restarle al 12 unos 5. No, sería al contrario, ¿no? El área faltante, ¿cuántos son? 5. Entonces sería 17 menos 12 es igual a 5. Porque el área total, ¿cuánto es? 17. Y tienes un tramo anterior, entonces nada más se le suma, se le quita 17 menos 2 y esto vale 5 unidades. ¿Ya quedó claro? Sí, ya. Entonces quiere decir que si tú tienes una integral evaluada a cachos, pues mejor si quieres sacar el área total, tomas el límite inferior y el límite superior máximos y obtienes el área total. Realmente este ejercicio es más capcioso, ya te diste cuenta, ¿no? No tenía mucha, ni siquiera teníamos que hacer propiedades, nada, o tal vez sí, pero lo resolvimos de forma visual, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Bien, ahora vamos a ver las propiedades de comparación de la integral definida. Eso quiere decir que si f es mayor que cero para todo intervalo de a y b, entonces la integral va a ser positiva. Si f de x es mayor que otra función para todo un intervalo, entonces la función g de x va a ser mucho mayor que la función f de x. Y aquí lo vemos, vemos dos funciones. Si m es menor o igual que f y m mayúscula en el intervalo a y b, entonces pues simplemente es una línea recta, es un área recta evaluada en b menos a. Entonces nada más son como comparaciones de las integrales, ¿vale? Nada más es conocimiento general, pero lo podemos apreciar aquí. ¿Cuál es mayor, cuál es menor y etcétera, ¿no? Eso es para cuando tenemos ciertos volúmenes irregulares. Entonces, vámonos con el teorema fundamental del cálculo. Este es el pan de todos nosotros como ingenieros y que vas a ser futuro ingeniero tú. Vamos a ver. El teorema fundamental del cálculo recibe de manera preparada ese nombre porque establece una conexión entre las dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral. El primero surgió del problema de la tangente. El cálculo integral hizo un problema en apariencia no relacionado, que fue el problema del área. El profesor Newton de la Universidad de Cambridge, Isaac Barrow, en 1630 a 1677, descubrieron que estos dos problemas en realidad estaban íntimamente relacionados. De hecho, se dio cuenta que la derivación y la integración son procesos inversos. Por lo tanto, el teorema fundamental del cálculo da la correspondencia inversa inequívoca entre la derivada y la integral. Newton y Leibniz explotaron esta correspondencia y aplicaron para desarrollar el cálculo en un método matemático sistemático. Entonces, ¿qué me está diciendo el teorema fundamental del cálculo? Que la integral y la derivada son operaciones inversas, así como la multiplicación y la división. Y quiere decir que, por ejemplo, un número que está multiplicando pasa del otro lado, ¿cómo? Como división Y uno que está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado? a multiplicación. Esas son operaciones inversas. Entonces quiere decir que la integral y la derivada es la misma, bueno, son inversos. Si yo derivo uno y después integro otro, regreso a la función original. Por lo que sabemos hasta ahorita, la antiderivada regresa a una función original F mayúscula, pero no parte de lo que yo digo, ¿no? Parte del teorema fundamental del cálculo. Vamos a continuar leyendo. Por lo tanto, la primera parte del teorema fundamental del cálculo se basa, bueno, vamos a leer, la primera parte del teorema fundamental trata de funciones definidas por una ecuación de la forma g de x, que es el área de un límite superior o inferior de la función del t o de una función cualquiera.
donde la función es continua, está en un intervalo cerrado A y B, y pues depende, y g de x depende solamente de x, ¿vale? Ese es el problema, la primera parte del teorema fundamental, el área. Entonces vamos a ver el teorema fundamental del cálculo como lo definieron. La parte 1 dice, si f es continua en un intervalo a y b, entonces la función g, el área está definida como la integral de un límite superior y un límite inferior de la función con respecto al tiempo en un intervalo cerrado de a, b. Es esto mismo, no estamos diciendo otra cosa más que esto. El área que es g de x. Bien, ahora, ¿qué crees? Después de que determinan que el cálculo diferencial e integral están íntimamente relacionados, sale el teorema fundamental del cálculo parte 2, que me dice que si f es continua en el intervalo cerrado de a, b, entonces la integral de b hasta a de la función de x con respecto a x es la antiderivada evaluada en la función superior menos la función inferior o la antiderivada inferior, donde f es una antiderivada de f, es decir, una función tal que f' es igual a f minúscula. Y es lo que nosotros hicimos en nuestro ejercicio. Bueno, en el ejercicio pasado nosotros evaluamos límite superior menos el límite inferior. Entonces el teorema fundamental del cálculo me dice, me establece la relación entre la derivada y la integral o la antiderivada y la derivada. Quiere decir que si yo voy integral, voy a encontrar las antiderivadas de mis funciones y si está delimitado b o los límites superiores e inferiores, yo puedo evaluar esa función y encontrar el área. ¿Alguna duda con el teorema fundamental del cálculo? Ninguna. Recuerda, límite superior menos límite inferior en integrales definidas. Dado esto, pues yo creo que ya es momento de empezar a ocupar un libro. Déjame abrirlo. El libro de la serie Shaw. Ahí está, ¿no era? Ahí está. Déjame abrir. Déjame copiarlo. Tenemos que evaluar o evaluar de 3 a 1 la integral de x de dx. Te voy a empezar a enseñar cómo aplicar o cómo ocupar un formulario. En el libro de la serie Shaw vemos el índice y a mí me interesa integrales. Vamos a la página 57. Integrales definidas. Entonces, ¿cuál es la integral, Itzel? ¿Qué tengo que buscar? ¿La integral de quién? Del límite superior 3 al límite inferior 1 ¿De qué función? de la función e de x ¿Con respecto a quién? a x. Ok. La pregunta es, ¿cuál es la integral de e a la x con respecto a x? Vamos a ver el formulario. La 14.9, ¿qué me dice? Dice el límite superior al límite inferior de du con respecto a ddu es igual a edu. Ok, ¿cómo se lee? Si la integral no tiene límites, ¿cómo se lee? Bueno, si tiene límites, ¿cómo se lee? Se lee la integral de x con respecto a x en los límites de 3 a 1 es igual a algo. Cuando la integral no está definida, simplemente se dice la integral de e de u, de diferencial de u,
o con respecto a u es igual a e de u. Entonces, Itzel, ¿cuánto vale la integral de e a la x? Vale lo mismo. Entonces, ¿qué le ponemos? La integral de, bueno, vamos a ponerle. La integral de 3 a 1 de e a la x con respecto a x es exactamente e a la x evaluada de 3 A 1. a 1. Pero el teorema fundamental del cálculo, ¿qué me dice, Itzel? Me dice que si yo tengo una integral y está definida en un intervalo b y a, ¿qué tengo que hacer? Evaluar la antiderivada ¿desde dónde? Desde B Hasta. hasta A. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a tu teorema fundamental del cálculo, vamos a evaluar. Evaluamos de 3 a 1 y decimos cuánto vale x. Vale Recuerda el teorema fundamental. Si estamos evaluando, ¿cuánto vale x? B. ¿Y cuánto vale b aquí? 3. Excelente. Entonces, es e a la 3 menos la misma función evaluada en dónde. A la 1. Excelente. ¿Y esto a cuánto es igual? Vamos a sacar calculadora. E. Es que aquí no me lo está dando. A ver, dame un segundo. Déjame instalar una calculadora rápida. Programas, aquí está. Por aquí lo tenía. Si no, déjame bajarla rápido. Ok, ahí está. Se pueden descargar simuladores de calculadoras en caso de que estés ocupando computadora y no tengas calculadora. Pero déjame ya voy. Y eso está. Ahí está, mi calculadora. Entonces vamos a evaluar, Rachel. Me está diciendo que es el número E. Vamos a ver cómo se saca el número E. Aquí está. E elevado, ¿dónde está la potencia? A la 3 menos el número E elevado a la 1. Esto me da ¿cuánto? 17.36. 36 unidades. Eso es lo que vale el área. Entonces, acabas de evaluar la función, la integral de 3 a 1. Y sabes que su área, si quieres vamos a poner unidades cuadradas, es de 17.3 de 3 a 1. ¿Alguna duda cómo evaluar mediante el teorema fundamental del cálculo? No, ninguna. Vale, vamos a ver si es cierto. Ahora, quiero que tú me determines el área de la función x al cuadrado de 1 hasta 0. Vamos a empezar a ver. Aquí está. Y aquí lo separo. Y vamos a buscar la fórmula. Por favor, Itzel, ¿qué fórmula voy a ocupar para derivar una potencia? Sería también la 14.9. Pero estamos aquí, no se te olvide. Es x al cuadrado. Sería 2x. No, ya estás derivando, recuerda. Cuando integramos, antiderivamos. Pregunta, ¿la 14.7 se parece? Sí. Entonces, ¿cuál es la integral de x al cuadrado?
Vamos, si puedes, ya lo estás haciendo. A ver, si ocupamos la fórmula, la voy a poner. U a la n con du es igual a u a la n más uno sobre n más uno. Tu u es igual a x, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿cuánto vale n? 2 Que sería 2 más uno, ¿entre qué? entre 1 más 1. 2 más uno, recuerda, es n más uno. Esto me da que es x3 sobre, 3. ok, entonces, ¿qué más? Ya tengo integrada, ya encontramos la antiderivada, ¿sí o no? Y se debe evaluar de uno a, A 0. perfecto, ¿qué más? Fácil, recuerda, ya integramos. ¿Alguna duda de cómo integramos? Poquita. A ver, ¿cuál es la duda? Pregunta, tu pregunta. Ahí viene el resultado de la antiderivada. Ok, creo que la pregunta es, ¿cómo pasaste de aquí a acá? Sí. Ok, bien. Cuando nos están pidiendo integrar, yo tengo que recurrir a fórmulas que son antiderivadas. La integral es una antiderivada. Entonces, a partir del momento vamos a ocupar el término integrar. Si yo integro, yo tengo que buscar una fórmula parecida. Y si yo tengo una fórmula parecida, la fórmula más parecida es esta, ¿sí o no? La integral de u a la n con respecto a u es igual a u a la n más uno sobre uno, porque me lo está diciendo la fórmula 14.7. Si quieres que te la cambie en otros términos que no sea u, dice la integral de x a la n con respecto a x es igual a x a la n más uno sobre n más uno. Es lo mismo, nada más cambias la U, cambias la E. Aquí los libros, yo te advertí desde diferencial que a los libros o nosotros estamos más acostumbrados a U, ¿vale? Entonces, X lo ponemos normal y N vale 2. Seguimos la fórmula 2 más uno entre 2 más uno. Esa es la fórmula para integrar. Y me da que es x3, x a la cúbica o x al cubo sobre 3, evaluado de 1 a 0. ¿Ya quedó más claro cómo integré? Sí, ya. Bien, ahora vamos a evaluar. Me está diciendo que tengo x al cubo sobre 3 evaluada de 1 a 0. Pero ¿qué me está diciendo el teorema fundamental del cálculo? Que yo puedo evaluar, creo que aquí esta no es. Ahí está. Que yo tengo que evaluar la función desde dónde a dónde, Itzel. De B a Entonces, ¿cuánto vale x cuando el intervalo es b? vale 1. Sería 1 al cubo sobre 3. Continúa. Menos 0 al cubo sobre 3. Entonces, 0 entre algo simplemente me da. Se elimina. Entonces, me está diciendo que es un tercio de unidades cuadradas. Si lo quieres ver así. ¿Alguna duda? No, ahí no hubo dudas. Vale. Recuerda, esto es práctica. Así como te costó derivar, te está costando integrar, pero realmente la regla es la siguiente. Si sabes derivar, automáticamente sabes integrar. Esa es la regla que me han dicho por mucho tiempo.
Ahora tenemos que evaluar la siguiente función. ¿Te parece si nos salimos de la reunión y volvemos a entrar para que nos dé tiempo? Sí. Vale.